¿Y si te dijera que los ángeles caídos no son los villanos que nos han contado? Detente un momento. Respira hondo. Olvídate de todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre la luz y la oscuridad. Porque hoy vas a cuestionar los cimientos mismos de tu entendimiento. Vas a atreverte a mirar donde nadie se atreve, en las sombras profundas donde la historia oficial prefiere no iluminar. ¿Eran rebeldes incomprendidos o fuerzas necesarias para un equilibrio cósmico? Piensa en ello. ¿Has considerado alguna vez que la narrativa que te han vendido podría ser incompleta? ¿Sesgada? ¿Incluso deliberadamente errónea? Imagina por un instante que aquellos seres alados, desterrados del paraíso, no eran monstruos sedientos de maldad, sino algo más. Algo mucho más complejo, mucho más fascinante, y quizás, incluso, algo comprensible. Este vídeo no te ofrecerá verdades absolutas, porque en este laberinto de misterios, las verdades absolutas son un espejismo. Pero sí te propondrá un viaje. Un descenso a las profundidades de la historia oculta de Lucifer y su ejército. Una exploración audaz de los motivos, las razones y los secretos que han sido cuidadosamente ocultados durante eones. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción del universo, del poder y de la eterna batalla entre el cielo y el infierno. Durante siglos, has escuchado la misma historia una y otra vez. La historia de Lucifer, el ángel más hermoso, el favorito de Dios, que en un acto de soberbia y rebelión se alzó contra su creador. Junto a él, una legión de ángeles leales, seducidos por su carisma y su ambición desmedida. Fueron derrotados en una batalla celestial épica, arrojados del cielo y condenados a reinar en el infierno, convertidos en demonios, en la encarnación del mal, en enemigos jurados de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo una versión? La versión oficial, la versión conveniente, la versión simplificada para mantener el orden y el control. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió esa historia? ¿Quiénes fueron los vencedores? Y como bien sabes, la historia siempre la escriben los vencedores. ¿Qué motivos tendrían para demonizar a sus enemigos? ¿Para pintar un retrato unilateral y despiadado? Piénsalo fríamente. En cualquier conflicto, siempre hay dos bandos, y rara vez, la verdad es tan simple como buenos contra malos. Sumérgete conmigo en las grietas de esta narrativa milenaria. Cuestiona las verdades establecidas. Desafía el dogma. Porque quizás, solo quizás, al hacerlo, puedas vislumbrar una realidad mucho más rica y perturbadora. Una realidad donde los ángeles caídos no son simples villanos de cuento, sino personajes complejos, con motivaciones intrincadas y un papel fundamental en el tapiz cósmico. Considera por un momento la naturaleza misma de la rebelión. ¿Es siempre intrínsecamente mala? ¿O puede ser un catalizador para el cambio, para la evolución, para el progreso? ¿No ha sido la rebeldía la chispa que ha encendido las mayores revoluciones en la historia de la humanidad? Desde los albores de la civilización, aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo, a cuestionar la autoridad establecida, han sido tachados de rebeldes, de subversivos, de enemigos del orden. Pero, ¿no son a menudo estos mismos rebeldes los que nos han impulsado hacia adelante? ¿Los que han roto las cadenas de la opresión y la ignorancia? ¿Y si Lucifer, en su acto de insumisión, no estuviera movido por la pura maldad, sino por un deseo, aunque retorcido, de un orden diferente? ¿Una visión alternativa para el universo? Quizás creía que el camino trazado por el poder celestial supremo no era el único camino posible, o incluso, el mejor. Podría ser que su rebelión naciera de una convicción profunda, aunque equivocada, de que existía una forma más justa, más equitativa, de gobernar la creación. Imagina la jerarquía celestial. Un orden rígido, inamovible, donde cada ser tiene su lugar predeterminado, su función asignada.
Es posible que algunos ángeles, dotados de intelecto y libre albedrío, se sintieran incómodos en esta estructura inflexible, que anhelaran una mayor autonomía, una mayor libertad de elección. No es natural, incluso en la naturaleza divina, aspirar a la individualidad, a la autodeterminación. ¿Y qué decir de su ejército? Aquellos ángeles que eligieron seguir a Lucifer en su caída. ¿Eran todos malvados secuaces, ciegamente leales a un líder corrupto? O quizás, entre ellos, había quienes tenían sus propias razones, sus propios motivos, para unirse a la rebelión. Tal vez algunos se sentían oprimidos por el régimen celestial, o injustamente tratados, o simplemente compartían la visión de Lucifer de un cosmos diferente. Piensa en los grandes conflictos de la historia. Rara vez se trata de una simple lucha entre el bien y el mal. Suelen ser choques de ideologías, de intereses, de ambiciones. Guerras donde cada bando cree estar luchando por lo correcto, por lo justo. ¿Podría ser la guerra celestial, la gran rebelión de Lucifer, algo más que una simple batalla entre Dios y el diablo? Podría ser un conflicto mucho más complejo, con matices, con zonas grises, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan hasta volverse indistinguibles. Este viaje que emprendes ahora no es para espíritus pusilánimes. Te exigirá cuestionar creencias arraigadas, desafiar dogmas milenarios, adentrarte en terrenos pantanosos y oscuros. Pero te prometo que la recompensa, si te atreves a seguir adelante, será inmensa. Porque al final de este camino, quizás no encuentres respuestas definitivas, pero sí algo mucho más valioso, una nueva perspectiva. Una comprensión más profunda de la naturaleza del poder, de la rebelión, y de la eterna lucha por el equilibrio en el cosmos. Imagínate en el principio. Antes del tiempo, antes del espacio, antes incluso de la luz que conoces. Solo existía una inmensidad, un vacío preñado de potencial, y en el centro de este vacío, una consciencia primordial, la fuente de todo lo que es, fue y será. A esta consciencia, la has llamado de muchas formas a lo largo de la historia: Dios, Alá, Yahvé. Da igual el nombre, lo importante es comprender la magnitud de su poder, la inmensidad de su ser. De esta fuente, emanaron las primeras luces, las primeras formas, las primeras ideas. Y entre ellas, surgió una creación singular, una joya deslumbrante en el jardín cósmico, Lucifer. No como el ángel caído, el demonio temido, sino en su esencia original, en su perfección primigenia. Piensa en la luz más brillante que puedas imaginar, multiplicada por 1000, por 1.000.000, por el infinito. Esa era la magnificencia de Lucifer, el portador de luz, el lucero del alba. Fuiste creado para admirar la belleza en todas sus formas, ¿verdad? Pues bien, multiplica esa admiración hasta el éxtasis, hasta la veneración. Así era Lucifer a los ojos de la creación, y especialmente, a los ojos de su creador. Era el primero entre los arcángeles, el más cercano al trono divino, el confidente, el consejero, la mano derecha. Ocupaba un lugar de privilegio inigualable, un puesto de honor que ningún otro ser celestial podía siquiera soñar. Se te ha contado que era el ángel más hermoso, y esa descripción se queda corta. Su belleza trascendía lo físico, emanaba de su propia esencia, de la pureza de su ser, de la perfección de su diseño. Irradiaba sabiduría, inteligencia, carisma, un poder de fascinación que subyugaba a todos los que se cruzaban en su camino. Los otros ángeles lo admiraban, lo seguían, lo veneraban. ¿Y Dios? Dios lo amaba de una manera especial, como un padre ama a su hijo predilecto, como un artista ama su obra maestra. Se te ha dicho que Lucifer se enorgulleció de esta belleza, de este poder, de este privilegio. Que la vanidad lo consumió, que se creyó igual o superior a su creador. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Es posible que un ser de tal magnitud, creado en la perfección, cayera tan bajo por un simple arrebato de ego?
O quizás, había algo más. Algo más profundo, más complejo, más turbio, oculto tras la fachada de la simple soberbia. Piensa en los celos. ¿Los has sentido alguna vez? Esa punzada amarga en el pecho al ver a otro poseer algo que tú deseas. Se te ha sugerido que Lucifer sintió celos de Dios, que envidió su poder supremo, su autoridad indiscutible. Pero, ¿puede un ángel, un ser espiritual puro, experimentar una emoción tan terrenal, tan humana, tan mezquina? O tal vez, sus celos eran de otra naturaleza. Quizás no eran celos de poder, sino celos de libertad. Porque, ¿has considerado alguna vez que incluso en el paraíso, incluso en la gloria celestial, podría existir la falta de libertad? En un orden jerárquico tan rígido, tan inamovible como se te ha descrito el cielo, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la posibilidad de elegir, de cuestionar, de ser diferente? Se te ha dicho que Lucifer se rebeló contra la autoridad de Dios. Pero, ¿y si no se rebeló contra Dios mismo, sino contra el sistema? Contra la estructura, contra las reglas impuestas, contra la falta de opciones. Imagina por un momento a Lucifer, contemplando la creación, la inmensidad del cosmos, la complejidad de la vida. Dotado de una inteligencia superior, de una capacidad de comprensión excepcional, ¿no es posible que comenzara a ver las cosas de una manera diferente a su creador? ¿Que cuestionara algunos aspectos del plan divino? ¿Que vislumbrara caminos alternativos, posibilidades inexploradas? Se te ha contado que la rebelión de Lucifer fue un acto de puro desafío, una declaración de guerra contra el bien, una elección consciente por el mal. Pero, ¿y si fuera algo más sutil, más ambiguo? ¿Y si fuera una búsqueda desesperada de autonomía, un intento de afirmar su propia individualidad, de trazar su propio destino, incluso si eso significaba desafiar el orden establecido? Considera la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces se ha demonizado la rebeldía? ¿Cuántas veces se ha castigado la disidencia? Aquellos que se atreven a cuestionar el poder, a pensar diferente, a romper las normas, suelen ser tachados de problemáticos, de peligrosos, de enemigos del sistema. Pero, ¿no son a menudo estos mismos rebeldes los que impulsan el progreso, los que desafían la injusticia, los que abren nuevos caminos? ¿Podría ser que Lucifer, en su rebelión, estuviera actuando como un catalizador? Un agente de cambio, aunque incomprendido, aunque demonizado. Quizás su acto de insumisión era necesario, incluso predestinado, para desatar una serie de acontecimientos que llevarían a la creación a un nuevo nivel de conciencia, a una mayor complejidad, a un equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas. Se te ha dicho que Lucifer cayó por su orgullo. Pero, ¿no podría ser que su orgullo fuera en realidad una convicción profunda en sus propias ideas, una fe inquebrantable en su propia visión? ¿No podría ser que creyera genuinamente que el camino que proponía, aunque diferente al plan divino, era en última instancia mejor, más justo, más evolucionado? Reflexiona sobre las diferentes interpretaciones de la caída de Lucifer. Desde la visión tradicional del ángel soberbio castigado por su pecado, hasta la perspectiva más revisionista del rebelde incomprendido, luchando por su autonomía. ¿Cuál resuena más contigo? ¿Cuál te parece más plausible? O quizás, la verdad se encuentra en algún punto intermedio, en un terreno ambiguo y complejo donde las motivaciones se entrelazan y las líneas entre el bien y el mal se difuminan. Este mito de la creación y la rebelión es mucho más que una simple historia de ángeles y demonios. Es un espejo que refleja las eternas tensiones de la existencia, la libertad versus el orden, la individualidad versus la conformidad, la luz versus la oscuridad. Y al explorar los orígenes de Lucifer, al cuestionar las razones detrás de su caída, no solo estás desenterrando secretos milenarios, sino que también estás adentrándote en las profundidades de tu propia naturaleza, de tus propias contradicciones, de tus propias búsquedas. Imagina la estupefacción,
el silencio helado que siguió a la tormenta. El fragor de la batalla celestial había cesado, los gritos de guerra se habían apagado, y en el vacío resonante del cosmos, solo quedaba el eco de la derrota. La rebelión había sido sofocada. El ejército de Lucifer, antaño glorioso, yacía disperso, deshecho, vencido. Fuiste testigo en tu mente de la majestuosa creación de Lucifer, de su posición privilegiada, de la chispa de rebeldía que encendió la conflagración celestial. Ahora, prepárate para contemplar las consecuencias devastadoras de esa insurrección. Prepárate para descender a la negrura del castigo, al abismo del exilio. Los vencedores, las huestes celestiales leales, se alzaron victoriosos, pero la victoria tenía un sabor amargo, teñido de la tragedia de la caída. Porque aquellos a quienes habían derrotado no eran simples enemigos, sino hermanos, compañeros de gloria, seres de luz que alguna vez compartieron el mismo hogar celestial. Y la herida abierta por la rebelión dejaría una cicatriz imborrable en el tejido mismo del universo. ¿Puedes siquiera concebir la magnitud de su caída? Un descenso vertiginoso desde las cumbres más elevadas del paraíso hasta las profundidades más abyectas del abismo. De ser los seres más cercanos a la divinidad, a ser arrojados, desterrados, despojados de su gracia y de su luz. Imagina la humillación, la vergüenza, la desesperación que debió embargar a Lucifer y a sus seguidores en ese momento aciago. Se te ha contado que fueron expulsados del cielo como castigo, como escarmiento ejemplar para cualquier otro que osara desafiar la autoridad divina. Se les despojó de sus alas resplandecientes, de sus aureolas de gloria, de sus nombres celestiales. Fueron despojados de todo lo que los definía como ángeles, reducidos a seres deformes, monstruosos, abyectos. Transformados en demonios, en la antítesis de lo divino, en la encarnación del mal que ahora asocias a su nombre. Pero, detente un instante y piensa. ¿Es el castigo divino simplemente una venganza cruel y despiadada? ¿O hay algo más profundo, más intrincado, en esta transformación en demonios? ¿Podría ser que esta metamorfosis no fuera solo un castigo impuesto desde fuera, sino también una consecuencia intrínseca de su propia rebelión, una manifestación externa de un cambio interno, de una corrupción en su propia esencia? Reflexiona sobre la naturaleza de la luz y la oscuridad. No como simples opuestos binarios, sino como fuerzas complementarias, en constante interacción. Se te ha dicho que los ángeles caídos eligieron la oscuridad, que se apartaron de la luz divina, que se sumergieron voluntariamente en el mal. Pero, ¿es realmente una elección tan simple? ¿O es una deriva gradual, un deslizamiento imperceptible, una pérdida progresiva de la conexión con la fuente de la luz, que los arrastró inexorablemente hacia la sombra? Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario. El lucero del alba se transformó en el príncipe de las tinieblas. El ángel más hermoso se mudó en el arquetipo del mal. Se te ha presentado esta metamorfosis como un acto de justicia divina, como el justo castigo por su pecado de orgullo y rebelión. Pero, ¿y si fuera también una tragedia? La tragedia de un ser de luz que se pierde en la oscuridad, la tragedia de una creación perfecta que se corrompe y se desvirtúa. Considera el papel de Lucifer como el primer ángel caído. El pionero de la rebelión, el líder de la insurrección, el arquetipo del disidente. Su caída no fue solo personal, sino que marcó un antes y un después en la historia del cosmos. Abrió una brecha en el orden celestial, una grieta por la que se filtró la oscuridad, la duda, la discordia. Su influencia se extendió como una sombra, proyectándose sobre la creación, alcanzando incluso a la tierra, al mundo que conoces. Se te ha dicho que Lucifer, ahora Satanás, es el tentador, el corruptor de la humanidad, el instigador del pecado. Que su objetivo es alejarte de la luz divina, arrastrarte a su propio abismo de oscuridad y desesperación. Pero, ¿es esta una imagen completa? ¿O es una caricatura simplificada,
diseñada para infundir miedo y obediencia? ¿No podría ser que la influencia de Lucifer en la Tierra sea más compleja, más ambivalente? Quizás no solo te tienta hacia el mal, sino que también te desafía a cuestionar, a dudar, a buscar tu propio camino, incluso si eso significa alejarte del camino trillado, del dogma establecido. ¿No te ha dado también la chispa de la individualidad, del libre albedrío, de la capacidad de elegir entre el bien y el mal? Explora el concepto del infierno. Se te ha descrito como un lugar de tormento eterno, de fuego y azufre, de sufrimiento indescriptible, reservado para los pecadores y para los ángeles caídos. Un reino de castigo implacable, gobernado por Satanás y sus legiones de demonios. Un lugar para temer, para evitar a toda costa. Pero, ¿y si el infierno no fuera simplemente un lugar geográfico, un reino físico en las profundidades del universo? ¿Y si fuera también un estado del ser? Un estado de separación de la luz divina, de exilio interior, de conciencia atormentada por la culpa y el remordimiento. ¿No podría ser que el verdadero infierno de Lucifer y sus seguidores no sea tanto un lugar físico, sino la condición misma de su caída, la pérdida irreparable de su hogar celestial, la fractura en su relación con la fuente de toda creación? Piensa en el exilio. La expulsión del hogar, la separación de la comunidad, la pérdida de la pertenencia. ¿No es esta una de las formas más profundas de castigo? Ser desterrado, ser marginado, ser condenado a vagar eternamente en la soledad y la oscuridad. ¿No podría ser que el infierno, en su esencia más profunda, sea precisamente esto, el exilio perpetuo de los ángeles caídos, la eterna separación de la gracia divina? Este lado oscuro de la historia de Lucifer, el castigo y el exilio, es una realidad sombría, inquietante, perturbadora. Pero es una parte esencial del relato, una pieza clave para comprender la complejidad de estos seres caídos y la naturaleza profunda de su tragedia. No te conformes con las respuestas fáciles, con las simplificaciones maniqueas. Adéntrate en la oscuridad, cuestiona el castigo, explora el exilio. Porque quizás, en las sombras más profundas, puedas encontrar una luz inesperada, una comprensión más matizada, una visión más humana, incluso de los demonios. Has recorrido un largo camino ya en esta exploración de los ángeles caídos. Has contemplado su origen glorioso, su dolorosa rebelión, su devastador castigo. Te has adentrado en las sombras del infierno y has vislumbrado la figura imponente de Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Pero una pregunta persiste, latiendo con fuerza en el fondo de tu mente: ¿son realmente villanos? ¿O hay algo más, una verdad oculta que aún no has desenterrado? Se te ha enseñado a verlos como los enemigos jurados de Dios y de la humanidad. Como seres malvados, corruptos, sedientos de poder y destrucción. Se les ha demonizado hasta la saciedad, pintándolos como monstruos horripilantes, carentes de toda virtud, depositarios de todo vicio. Pero, ¿has considerado alguna vez que esta visión podría ser una simplificación burda, una caricatura grotesca, una conveniente herramienta de propaganda para mantenerte en el redil del pensamiento único? Detente un momento y cuestiona la etiqueta de villanos. ¿Qué significa realmente ser un villano? ¿Es simplemente aquel que se opone a la autoridad establecida? ¿Aquel que desafía el status quo? ¿Aquel que elige un camino diferente al que se considera correcto u ortodoxo? Si es así, entonces la historia de la humanidad estaría repleta de villanos que en realidad fueron visionarios, pioneros, reformadores, incluso héroes incomprendidos en su propio tiempo. Piensa en los rebeldes de todas las épocas. Desde Prometeo robando el fuego a los dioses, hasta los revolucionarios que lucharon por la libertad y la justicia. Todos ellos fueron considerados villanos por aquellos que ostentaban el poder, por aquellos que se beneficiaban del orden establecido. Pero, ¿fueron realmente malvados? ¿O simplemente se atrevieron a cuestionar, a desafiar, a luchar por un mundo que consideraban mejor?
Considera ahora la perspectiva de los ángeles caídos. ¿Qué historia contarían ellos? ¿Cuál sería su versión de los hechos? ¿Se verían a sí mismos como villanos? ¿O se considerarían, en cambio, víctimas de un sistema opresivo, agentes de un cambio necesario, incluso héroes a su manera, aunque trágicos y caídos en desgracia? Se te ha dicho que el sistema celestial era perfecto, justo, benevolente. Pero, ¿es realmente posible la perfección en cualquier sistema, en cualquier jerarquía, en cualquier orden establecido? ¿No hay siempre, inevitablemente, zonas de sombra, áreas de injusticia, resquicios de opresión? Incluso en el paraíso, incluso bajo el reinado de la divinidad, podría haber existido un sistema que, aunque glorioso en apariencia, resultara limitante, restrictivo, incluso asfixiante para algunos de sus habitantes. Imagina a los ángeles caídos, seres de inteligencia superior, de libre albedrío, dotados de una perspectiva única sobre la creación. No es posible que, al contemplar el orden celestial, comenzaran a percibir sus fallas, sus limitaciones, sus injusticias inherentes? Que se sintieran constreñidos por un sistema rígido, inflexible, que no dejaba espacio para la individualidad, para la disidencia, para la evolución? Se te ha presentado la rebelión de Lucifer como un acto de puro orgullo y egoísmo. Pero, ¿y si fuera también un grito de libertad, una protesta contra la opresión, una búsqueda desesperada de autonomía? ¿No podría ser que los ángeles caídos, al rebelarse, estuvieran luchando por algo más grande que su propio poder personal? Quizás por un principio, por una idea, por una visión alternativa del cosmos. Reflexiona sobre el concepto del libre albedrío. Se te ha dicho que es un don divino, una facultad preciosa que te distingue como ser humano. Pero, ¿se extendía este libre albedrío a los ángeles? ¿O estaban ellos destinados a seguir ciegamente la voluntad divina, sin cuestionar, sin dudar, sin elegir su propio camino? Si los ángeles realmente poseían libre albedrío, ¿no era entonces legítimo, incluso comprensible, que algunos de ellos eligieran rebelarse, que optaran por un camino diferente, aunque ese camino los llevara a la caída? Considera la dualidad inherente a la existencia. La luz y la oscuridad, el bien y el mal, el orden y el caos, la creación y la destrucción. ¿No son estas fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias, esenciales para el equilibrio cósmico? ¿Podría ser que los ángeles caídos, al encarnar el lado oscuro de esta dualidad, no fueran simplemente villanos, sino fuerzas necesarias, agentes indispensables para mantener el equilibrio del universo? Se te ha enseñado a separar tajantemente el bien del mal, a verlos como entidades antagónicas, irreconciliables, en eterna lucha. Pero, ¿y si esta visión fuera demasiado simplista, demasiado maniquea? ¿No podría ser que el bien y el mal no sean polos opuestos, sino extremos de un mismo espectro, aspectos diferentes de una misma realidad? Y que ambos, en su justa medida, sean necesarios para la armonía del cosmos? Imagina un universo sin oscuridad, sin caos, sin disidencia. Un mundo de pura luz, de orden absoluto, de conformidad total. ¿No sería un mundo estático, aburrido, carente de dinamismo, de creatividad, de evolución? ¿No es acaso la tensión entre fuerzas opuestas, la lucha entre contrarios, lo que genera el movimiento, el cambio, la vida misma? ¿Podría ser que los ángeles caídos, al asumir el papel de villanos, al encarnar el lado oscuro, al desafiar el orden establecido, estén en realidad desempeñando una función crucial, aunque incomprendida, en el gran drama cósmico? Quizás su rebelión, aunque dolorosa y destructiva, sea en última instancia necesaria para mantener el equilibrio, para evitar la estasis, para impulsar la creación hacia nuevas formas de existencia. No te estoy diciendo que los ángeles caídos sean santos, ni que su rebelión sea justificable en todos sus aspectos. La oscuridad siempre conlleva sufrimiento, destrucción, dolor.
Pero te invito a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las etiquetas, a considerar perspectivas alternativas. Porque quizás, al hacerlo, puedas empezar a comprender la complejidad de estos seres caídos, su papel ambiguo, su posible función incomprendida en el tapiz cósmico. Quizás, incluso, puedas empezar a verlos no solo como villanos, sino también, en cierta medida, como incomprendidos. Has llegado al final de este viaje a través de las sombras y las luces de la historia de los ángeles caídos. Juntos, hemos cuestionado verdades establecidas, hemos desafiado dogmas milenarios, nos hemos atrevido a mirar de frente a los misterios más profundos del cosmos. Recuerda el punto de partida. Aquella pregunta audaz que resonó al inicio. ¿Y si los ángeles caídos no fueran los villanos que siempre te han contado? A lo largo de este recorrido, has explorado las posibles respuestas, has sopesado diferentes perspectivas, has abierto tu mente a la complejidad y la ambigüedad de estos seres enigmáticos. Has desentrañado los orígenes de Lucifer, su creación como portador de luz, su posición de privilegio en el cielo, su belleza deslumbrante, su cercanía al trono divino. Has considerado las múltiples interpretaciones de su rebelión, desde el arrebato de orgullo hasta la búsqueda de autonomía, desde el simple desafío hasta la posible visión de un orden cósmico alternativo. Te has adentrado en el lado oscuro de la historia, en las consecuencias devastadoras de la caída, en el castigo implacable, en la transformación en demonios, en el exilio al abismo del infierno. Has reflexionado sobre la naturaleza de este reino de tinieblas, cuestionando si es solo un lugar de tormento o si encierra un propósito más complejo, una función oculta en el equilibrio del universo. Y quizás, lo más importante, has osado mirar a los ángeles caídos con nuevos ojos, desafiando la visión tradicional que los reduce a simples villanos. Has considerado su perspectiva, preguntándote si fueron víctimas de un sistema opresivo, si actuaron como agentes del libre albedrío, si su rebelión, aunque trágica, fue en cierto modo necesaria para la dinámica cósmica. Has vislumbrado la dualidad inherente a la existencia, la eterna danza entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y la posible necesidad de ambos polos para mantener la armonía del todo. Ahora, al llegar a este punto, ¿tienes una respuesta definitiva? ¿Has logrado desentrañar por completo el misterio de los ángeles caídos? Probablemente no. Porque la verdad, si es que existe una verdad única y absoluta, permanece elusiva, oculta en las sombras del mito, velada por capas de interpretación y dogma. Pero quizás, lo más valioso de este viaje no sea encontrar respuestas cerradas, sino abrir nuevas preguntas. Preguntas que te inviten a reflexionar, a cuestionar tus propias creencias, a explorar las profundidades de tu propio entendimiento. ¿Qué significa realmente el bien y el mal? ¿Son categorías absolutas e inamovibles o conceptos fluidos y relativos, dependientes del contexto, de la perspectiva, de la intención? ¿Es la rebelión siempre intrínsecamente negativa, o puede ser en ocasiones un motor de cambio, un catalizador de evolución, una fuerza necesaria para romper la estasis y abrir nuevos caminos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de los ángeles caídos? ¿Son seres puramente malvados, desprovistos de toda virtud, o entidades complejas, ambiguas, atrapadas en un destino trágico, con motivaciones intrincadas y un papel incomprendido en el drama cósmico? Y si son demonios, ¿han perdido por completo su conexión con la luz divina, o persiste en ellos, aunque sea una chispa tenue, un vestigio de su origen celestial? ¿Y cuál es el propósito del infierno? ¿Es solo un lugar de castigo eterno, un abismo de sufrimiento sin fin, o alberga también una función oculta, una utilidad misteriosa en la economía del universo? ¿Es simplemente el contrapunto del cielo, el polo opuesto del paraíso, o algo más complejo, más integrado, más necesario para el equilibrio cósmico? Estas preguntas, y muchas otras, permanecen abiertas, invitándote a seguir explorando, investigando, cuestionando.
La historia de los ángeles caídos no es un relato cerrado, con respuestas fáciles y conclusiones definitivas. Es un tapiz rico y complejo, lleno de hilos sueltos, de zonas grises, de misterios sin resolver. Y es precisamente en esta incertidumbre, en esta ambigüedad, donde reside su fascinación, su poder de resonancia, su capacidad para interpelarte en lo más profundo de tu ser. Ahora te toca a ti. Continúa esta exploración por tu cuenta. Investiga otras fuentes, lee diferentes interpretaciones, contrasta perspectivas, formula tus propias teorías. Y sobre todo, comparte tus ideas, tus reflexiones, tus opiniones. Deja tus comentarios, interactúa con otros buscadores de la verdad, participa en el diálogo. Porque la comprensión de estos misterios milenarios no es un camino solitario, sino una búsqueda colectiva, un esfuerzo compartido para desentrañar los enigmas del universo y de la condición humana. ¿Son los ángeles caídos rebeldes incomprendidos o villanos eternos? La respuesta, como su propia historia, sigue siendo un misterio. Un misterio que te invita a mirar más allá de las verdades establecidas, a cuestionar las narrativas convencionales, a adentrarte en la fascinante oscuridad donde la luz y las sombras se entrelazan en una danza eterna.